Muy buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 31 de nuestro tutorial PostgreSQL y lenguaje SQL. Volveremos a hablar de los triggers por segunda vez. Comenzaremos presentando las reglas de uso de los triggers en PostgreSQL. La función asociada al trigger, como recordarán, vimos la vez pasada que los triggers en PostgreSQL se definían en dos partes. Para empezar, una función o procedimiento almacenado que se asociaba al trigger y después el trigger que hacía referencia a ese procedimiento almacenado o función. Entonces, bueno, por lógica, pues tiene que definirse primero la función o el procedimiento almacenado antes de poder definir el trigger. Luego, la función asociada al trigger, pues ya como vimos la vez anterior, pues no tiene argumentos y devuelve un tipo trigger o nulo. No, siempre devuelve un tipo trigger, que a la final puede ser un registro o un valor nulo. También tenemos la posibilidad de que una función asociada a un trigger puede ser asociada a varios triggers. O sea, hay varios triggers que pudieran estar ejecutando la misma función o procedimiento almacenado. Las funciones utilizadas por trigger que se ejecutan una sola vez por comando SQL, o sea, esto es a nivel de comandos, statement level, usualmente devuelven nulo, porque se van a ejecutar una sola vez para todas las filas que se hayan modificado. Entonces el valor de retorno en este caso carece de importancia, aunque si retornamos un registro, pues no va a pasar nada. Las funciones utilizadas por trigger de tipo before y a nivel de línea afectada, o sea, row level, pueden o retornar un null, que lo que va a hacer es omitir la operación sobre la fila afectada, o devolver la fila de la tabla o sea, o un récord, digamos, de la tabla que ha levantado el trigger, y en ese caso, pues sí se estaría permitiendo la operación. Las funciones utilizadas por triggers de tipo after ignoran el valor de retorno. Esto, como ya la transacción sucedió, pues puede devolver una fila o nulo, pero ya la operación se hizo. Estos triggers más que todo van a servir para chequear si lo que se hizo está bien o cualquier tratamiento posterior a la inserción en la tabla o la modificación o la eliminación en la tabla que los está provocando. Luego, pues independientemente de cómo se haya definido el trigger, la función utilizada para dicho trigger debe devolver ya sea un nulo o un valor récord. Y este récord debe tener, el récord o registro debe tener la misma estructura que la tabla que provocó el lanzamiento del trigger. O sea, es decir que no vamos a poder devolver un récord de otra tabla. Luego, otra regla es que si una tabla tiene más de un trigger definido para un mismo evento, o sea, por ejemplo, podría tener dos o más triggers para el insert o para el update o el delete, estos se van a ejecutar en el orden alfabético del nombre del trigger. En el caso de trigger de tipo before y row level, la fila retornada por cada trigger se convierte en la entrada del siguiente trigger. Así que esto hay que tenerlo en cuenta en caso de que tuviéramos varios triggers en una misma tabla. Que digamos, la salida o sea, que se ejecutan en orden alfabético y que la salida de un trigger es la entrada del siguiente. Eso es una cosa a tener en cuenta. Y otra cosa es que las funciones que están asociadas a un trigger pueden ejecutar sentencias SQL que pueden activar otros triggers. O sea que se pueden estar desencadenando triggers en cadena y no hay limitaciones en este sentido en el Postgre, o sea que se pudieran dar muchísimos niveles. Y esto es justamente uno de los peligros de los triggers, que si no se tiene cuidado en su uso podríamos desencadenar un montón de triggers, provocando pues una degradación muy grande de la rendimiento de la base de datos. Así que los triggers, bueno, siempre hay que usarlos con cuidado, bien planificados y sobre todo bien documentados. Los triggers tienen una serie de variables especiales para su manejo que están asociadas a ellas. Y en PostgreSQL son las variables que vamos a ver acá. La TGOP
TG-OP es una variable que indica el tipo de evento que se está ejecutando en una cadena de caracteres. O sea que cuando se ejecuta la función asociada al trigger, si consultamos el valor de esta variable, va a tener ya sea un insert, un update, un delete o un truncate. El TG barra baja when nos indica, digamos, el momento de ejecución del trigger. O sea, si es antes, after, before o instead of. El table name es una variable que va a almacenar el nombre de la tabla que está provocando el trigger. Y después tenemos las variables que más se usan en el manejo de triggers, que es el new y el old, que son variables de tipo registro. El new almacena los datos del registro que se va a insertar o modificar, y old va a guardar los valores de la antigua fila que se ha modificado o la fila que se va a eliminar. Entonces, bueno, estas son variables que se usan muchísimo en el manejo de triggers, sobre todo las últimas dos. Bueno, en la parte práctica de hoy, bueno, lo que vamos a intentar es un poco ver los conceptos de los que hemos hablado hoy. Para empezar, haremos una función asociada a un trigger que se ejecuta a nivel de comandos, a statement level, para modificaciones sobre la tabla producto. Ya veremos un poco cómo se comporta. Luego ejecutaremos una función similar, pero para un trigger a nivel de línea sobre esta misma tabla productos. También para ver un poco las diferencias entre comportamiento entre statement level y row level. Y por último, vamos a hacer un trigger que impida la inserción sobre la tabla cliente, a menos que la dirección del mismo sea Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. Bueno, pues vamos a ello. Como he venido haciendo los últimos tutoriales, pues ya he adelantado para podernos centrar en la explicación y poder avanzar más eficientemente. Entonces, este sería un trigger que se va a desencadenar cuando actualicemos, por ejemplo, el inventario. No va a hacer nada en particular, lo que va a hacer es mostrarnos un poco las variables de las que hablamos anteriormente, y nos va a mostrar un mensaje y al final retornará nulo. El trigger va a desencadenar esta función, sería modificación producto, va a ser before el update, o sea, antes del update, sobre la tabla producto para un comando, y pues va a ejecutar lo que dijimos acá. Y después, pues para desencadenar el trigger, lo que vamos a hacer es un inventario que actualice 5 productos, los que tengan el ID producto menor o igual que 5. Vamos a mirar un poco nuestra tabla. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, este tiene 18, 43, 23, 26, 32. Ok, pues vamos a ello. Lo creamos. Está creado, creamos el trigger y ejecutamos. Y entonces, bueno, nos dice que el tipo de operación es update, efectivamente. El momento de la operación es before, entonces sí, es un before. Y está provocado por la tabla productos, efectivamente. Y al final, pues nos dice que se ha aumentado el inventario. Si vamos a comprobarlo, pues acá tenemos sí, que era 32 y ahora es 33. Este no me acuerdo, pero bueno, habrá aumentado uno. A cada uno de este era 43, 44. Y este era 18, 19. Podríamos ver qué pasa si retorna, por ejemplo, new, que es el registro que se está modificando. ¿Qué provocaría esto? Volvemos a compilar el procedimiento. Dice que no hay ningún problema. Lo volvemos a ejecutar. Aquí he ocultado la salida. Vamos a poner panel, mostrar salida. Bueno, y dice que de nuevo lo mismo, tipo update, el momento de la operación before, producto, y se ha aumentado el inventario. O sea que en teoría no se ha quejado. Vamos a ver el efecto aquí. Renovamos y sí, acá tenemos 34, este ha subido a 28.
este a 25, este a 20 y este a 45. Entonces, fíjense que el valor de retorno cuando se trabaja a nivel de instrucción, de statement, no altera el comportamiento del trigger. Bueno, vamos a dejarlo acá como null. Vamos a borrar esto y pasemos al siguiente caso. El siguiente caso vamos a actualizar un producto, vamos a crear una función que se llame producto2, voy a crearla de una vez, que lo que hace es escribir los datos del producto nuevo, el producto modificado, y los datos que tenía el producto antes de modificarse. Y al final pues el mensaje de que se aumentó el inventario. En este caso sí que tiene que retornar new para que se modifique, porque si no retornamos new no se estaría modificando. Entonces, la llamada, acá pues tiene el mismo nombre, ahorita tendremos que, para poderlo crear, tendremos que eliminar el trigger que acabamos de crear. Vamos a darle acá renovar. Como se llama igual, tendríamos que eliminarlo. Vamos a eliminarlo. Y vamos a crear ese trigger que se va a ejecutar before un update sobre la tabla producto, pero a nivel de líneas. También, al ser 5 líneas las que vamos a actualizar, pues tendría que dispararse el trigger 5 veces. Vamos a comprobarlo. Creamos el trigger y lo ejecutamos. Bueno, vamos a ver qué ha hecho. Fíjense, entonces producto 1, nuevo. Es el código, digamos, del new. Los lápices, el inventario es 35 y antes pues era el mismo código 1 porque no se ha modificado, el nombre del producto tampoco se ha modificado. Lo que sí se modificó es el inventario. Fíjense que pasó de 34 a 35. Para el producto 2 tenemos lo mismo. 2 bolígrafos, 29 y antes era 2 bolígrafos, 28. Para el producto 3, lo mismo, ¿no? 3 pincel y antes tenía 26, ahora tiene 26 y antes tenía 25. El producto 4, pues antes tenía 21 y ahora tiene 20. Y por último el producto 5, pues antes tenía 45 y ahora tiene 46. Así que ha aumentado 1 por cada producto. ¿Qué pasaría si yo acá en vez de decirle return new, le pongo return null? Vamos a ejecutarlo. En teoría, pues no debería actualizar nada. Entonces, ejecutamos. Y entonces nos va a decir, bueno, que el producto nuevo tiene 36 y el anterior tiene 35. Pero si vamos a consultar, vamos a volver a abrir la tabla de producto, vamos a ver que el producto 1 sigue teniendo 35. Aquí me dice que tenía que aumentarlo a 36, pero claro, como devolví nulo, se omitió el cambio y no lo hizo. Vamos a ver el segundo, que dice que debería tener 30 y antes tenía 29. El producto 2 sigue teniendo 29. También se omitió el cambio. Vamos a comprobarlo con un tercero. Pincel dice que debería tener 27 y antes tenía 26, pero veremos que sigue teniendo 26. Bueno, entonces acá, en este caso, sí es importante el valor que devolvamos. Este es el caso de que sea before y que sea a nivel de línea. Es muy importante. Va a depender mucho de lo que retornemos acá. El null inhibe cualquier cambio y el registro que se retorne es el registro que se va a modificar. Cabe destacar que yo puedo modificar el contenido del registro acá. Por ejemplo, a new podría ponerle que le sumara otra cosa o podría hacer distintas operaciones y serían tomadas en cuenta. O sea que además de los cambios que yo haga aquí, puedo agregar cambios sobre el registro a nivel del trigger. Bueno, voy a dejarlo como está originalmente y lo dejo así. Bien.
el último ejemplo, supongamos que tenemos, pues nuestra tienda solo tiene sucursales en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Y entonces pues no puedo aceptar que se registren clientes que no sean sino de esas 4 ciudades. Entonces, cuando me llega el registro, empiezo a comprobar, ¿es de Madrid? Entonces retorno new para que sí acepte el cambio. ¿Es de Barcelona? Pues también retorno new. ¿Es de Valencia? Retorno new. ¿Es de Sevilla? Retorno new. Y si no es de ninguna de las 4, pues retorno nulo. Y entonces esto va a hacer que no se acepte el cambio. Claro, yo acá pude haber usado un OR, ¿no? Si new es Madrid, o Barcelona, o Valencia, o Sevilla, return new. Y hacerlo en una sola línea. Pero bueno, lo hice así porque, bueno, parece como más legible el código, ¿no? Pero bueno, efectivamente se podía haber hecho en una misma línea uniendo todos los pedazos con OR. Vamos a crearlo. Creamos el trigger. Este entonces sería antes del insert, la tabla cliente, y se va a ejecutar a nivel de línea. Entonces creo mi trigger. Ya está creado. Y ahora vamos a ver qué sucede. Voy a insertar un cliente, Álvaro, que está de Barcelona. Entonces este debería poderlo insertar. Lo ejecuto. No dice nada. Como no hay comentario, pues no debe imprimir nada, pero vamos a verlo en la tabla. Álvaro, aquí está, Barcelona. Y se ha ejecutado hoy. Vale. Pues sí que está en nuestra tabla. Ahora vamos a insertar, por ejemplo, Patricia de Alicante. Entonces, como es Alicante, no debería insertar. Vamos a probar. Y entonces dice, no hay tiendas en la dirección indicada. Se rechaza la inserción del cliente. Me está mostrando este mensaje. Porque, claro, no coincidió con ninguna de las direcciones y entonces lo rechaza. Vuelvo a hacer la prueba, pero para la misma Patricia, pero ahora en Valencia. Entonces, en Valencia, ejecuto y ahora sí que no dice nada. Voy a la tabla clientes y acá está. Código 33, Valencia y el día de hoy. Por último, pues vamos a intentar insertar a Andrés de Segovia. En este caso, pues tampoco debería poder. Lo ejecutamos y efectivamente nos sale no hay tiendas en la dirección indicada, se rechaza la inserción. Bueno, pues espero que con estos ejemplos haya quedado un poco más claro el uso de los triggers. En el próximo tutorial lo que vamos a hacer ya es desarrollar un ejemplo más real donde usemos las cosas que hemos aprendido en estos últimos 2 tutoriales. Les habló Rafa. Si les gustó el contenido presentado, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar todas las notificaciones para que estén al tanto de futuros trabajos.